Se denomina beta-oxidación al proceso catabólico necesario para que los ácidos grasos puedan ser metabolizados completamente en la mitocondria, con el objetivo de producir energía en forma de ATP. Los ácidos grasos están formados por una gran cadena hidrocarbonada que pueden tener entre 4 y 33 carbonos. Sin embargo, para que puedan ser oxidados en el ciclo de Krebs, necesitan convertirse en moléculas de menor tamaño molecular, esto es acetil-CoA. Por tanto, la beta-oxidación es un proceso que se encarga de desestructurar progresivamente las largas cadenas de carbono de los ácidos grasos y convertirlas en moléculas más pequeñas. La oxidación de los ácidos grasos tiene lugar en la mitocondria de la célula, exceptuando el cerebro. Para ello, los ácidos grasos pasan por un proceso de activación mediante un mecanismo conocido como lanzadera de ácidos grasos, con el fin de penetrar la membrana mitocondrial. Los mecanismos de lanzadera son la coenzima A, CoA, y la carnitina, que se basan en la combinación del sustrato con una molécula que sirve como transportadora del mismo. La clave para este proceso de activación es el grupo carboxilo en el extremo de su cadena, ya que este es su centro de reactividad y a través de él las moléculas activadoras tales como la coenzima A y la carnitina anclan la molécula del ácido a sí mismas. El enlace que se forma entre la molécula activadora y el ácido se denomina tioéster, y la molécula formada, para el caso en que la coenzima A es la activadora, se denomina acil-CoA. Luego que el acil-CoA logra pasar la membrana mitocondrial gracias al transportador carnitina, se dan los pasos de reacciones. La primera reacción es la deshidrogenación en las posiciones alfa y beta del ácido graso activado. Acil-CoA es el ácido graso activado y es oxidado por la enzima acil-CoA deshidrogenasa. Esta enzima utiliza la coenzima FAT como cofactor, que funciona como grupo prostético. Después, la coenzima cede electrones a otra portadora de electrones de estructura similar llamada flavoproteína, transferidora de electrones. La segunda reacción es la hidratación del ácido graso insaturado. El doble enlace producido en la etapa anterior es hidratado por la enzima enoil-CoA hidratasa, una enzima específica para este tipo de ácidos insaturados. El tercer paso es la oxidación del hidroxiácido hasta cetoácido. El hidroxiacil-CoA es oxidado por medio de la enzima 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Esta utiliza NAT como coenzima. El resultado de la oxidación es una deshidrogenación y es la formación de un grupo carbonilo ceto en la posición beta. El compuesto obtenido se denomina 3-oxoacil-CoA o también cetoacil-CoA. El cuarto y último paso es la descomposición del beta-cetoácido. El beta-cetoacil-CoA experimenta la ruptura del enlace carbono-carbono por medio de la enzima acetil-CoA acetiltransferasa, también conocida como tiolasa. La ruptura se logra mediante otra molécula de coenzima A, cuyo papel es capturar el residuo de ácido denominado grupo acetilio, que sigue anclado a la coenzima A que participó en las tres etapas anteriores y se constituye en el complejo denominado acetil-CoA. El acetil-CoA es la materia prima para el ciclo de Krebs. En la regulación de la beta-oxidación, la estimulación de la oxidación de ácidos grasos por carnitina se debe a la acción de la enzima carnitin aciltransferasa, conocida como CAT
1, que cataliza la transferencia del grupo acilo desde su enlace con el acil-CoA a un enlace con el grupo hidroxilo de la carnitina, altamente energético, y así formado atraviesa después la membrana mitocondrial y en la última etapa el grupo acilo es transferido al acil-CoA intramitocondrial por acción de un segundo tipo de carnitina aciltransferasa conocido como CAT2 localizado en la superficie interna de la membrana. La carnitina se encuentra ampliamente distribuida y es en particular abundante en el músculo. La acil-CoA de cadena larga o FFA no puede penetrar en la membrana interna de las mitocondrias. Sin embargo, en presencia de carnitina, la carnitina palmitoiltransferasa 1, situada en la membrana mitocondrial externa, transfiere grupo acilo de cadena larga de la CoA a la carnitina, lo que forma acilcarnitina y libera CoA. La acilcarnitina es capaz de penetrar en la membrana interna y tener acceso al sistema de enzimas de beta-oxidación mediante el transportador por intercambio de la membrana interna carnitina-acilcarnitina translocasa. El transportador se une a la acilcarnitina y la transporta a través de la membrana en intercambio por carnitina. A continuación, el grupo acilo es transferido a la CoA de modo que se vuelve a formar acil-CoA y se libera carnitina. Esta reacción es catalizada por la carnitina palmitoiltransferasa 2 que está situada en el interior de la membrana interna. La función de la carnitina es la de realizar el transporte de los ácidos grasos a las mitocondrias. Con ello quema grasa y genera energía. Interviene en el transporte de ácido graso hacia el interior de las células y aumenta la velocidad del proceso de generación de energía efectuado en el hígado a partir de las grasas. La carnitina es fundamental en el transporte de los acil-CoA al interior de la matriz mitocondrial. Si esta molécula no existiera, el acil-CoA no entra en la matriz mitocondrial y no se haría la beta-oxidación, fuente energética muy importante para el organismo y fundamental para obtener energía en ayunas sin que disminuya la glucemia. La cetogénesis es el proceso metabólico por el cual se forman los cuerpos cetónicos por la beta-oxidación metabólica de las grasas. La cetogénesis ocurre a nivel mitocondrial en las células hepáticas y la oxidación de los cuerpos cetónicos se da a nivel tisular en los tejidos extrahepáticos. Los compuestos formados a partir de acetil-CoA en condiciones de beta-oxidación elevada son el acetoacetato, B-hidroxibutirato y la acetona son llamados cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son secretados en el organismo por el hígado y son captados por el cerebro, corazón y músculo esquelético como fuente de energía, ya que a partir de la oxidación de los cuerpos cetónicos se obtiene acetil-CoA, sustrato para el ciclo de Krebs en condiciones de ayuno a largo plazo. En estas condiciones, es la única vía por la que los carbonos de los ácidos grasos atraviesan la barrera hematoencefálica y proveen energía al cerebro. La síntesis de los cuerpos cetónicos y sus reacciones tienen diferentes pasos. El primero es que se condensan dos moléculas de acetil-CoA para formar el acetato acetil-A gracias a la acción de la enzima acetoacetil-CoA sintetasa. La segunda, el acetoacetil-CoA, se une a otra molécula de acetil-CoA produciendo de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA con liberación de CoA mediante la enzima HMG-CoA sintetasa.
El tercer paso consiste en que luego actúa la enzima HMG-CoA liasa sobre el HMG-CoA, dejando acetoacetato y una molécula. El acetoacetato es reducido a 3-hidroxibutirato a través de la beta-3-hidroxibutirato deshidrogenasa, y cuando se eleva la concentración de acetoacetato, parte del mismo se descarboxila espontáneamente a acetona. Este último sería el paso 4. La oxidación de la cetogénesis consiste en que el acetoacetil-CoA es convertido en dos moléculas de acetil-CoA y reacciona el acetoacetato con succinil-CoA por la acción catalítica del succinil-CoA acetoacetil-CoA transferasa. En esta reacción, la CoA del succinil-CoA es transferida al acetoacetato, formándose acetoacetil-CoA y succinato. La actividad cetogénica del hígado está regulada en primer lugar por la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo por acción de la lipasa hormonosensible, que depende de la proporción insulina-glucagón y donde los propios cuerpos cetónicos estimulan la producción de glucagón por el páncreas. Y en segundo lugar, por la regulación de la beta-oxidación, dependiente de la concentración de malonil-CoA debido a su efecto inhibidor sobre la entrada de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial. Cuando predomina la beta-oxidación sobre la biosíntesis de ácidos grasos, predomina la cetogénesis. Un factor importante en la regulación de la cetogénesis es la disponibilidad de ácidos grasos libres, y esto depende, entre otras cosas, de la disponibilidad del glicerol 3-fosfato, ya que la presencia abundante de este favorece la esterificación de los ácidos grasos, impidiendo así su acción en la producción de cuerpos cetónicos. Otro factor a nivel mitocondrial es la disponibilidad del oxalacetato para el ciclo de Krebs. Cuando aumenta la gluconeogénesis, se disminuye la concentración de oxalacetato, ya que este es transportado al citoplasma por las vías correspondientes para formar fosfoenolpiruvato en la gluconeogénesis. Dicha disminución inhibe la síntesis de citrato, ya que junto al acetil-CoA es sustrato para esta reacción. De esta manera, el acetil-CoA, derivado de la beta-oxidación de los ácidos grasos, no entra en el ciclo de Krebs, favoreciendo así la cetogénesis. La cetogénesis está regulada por tres pasos cruciales. 1. El control de la movilización del FFA desde el tejido adiposo. 2. La actividad de la carnitina palmitoiltransferasa 1 en el hígado, que determina la proporción del flujo de ácidos grasos que se oxida en lugar de esterificarse. Y 3. La participación de acetil-CoA entre la vía de la cetogénesis y el ciclo del ácido cítrico. La oxidación aumentada de ácidos grasos es una característica de la inanición y de la diabetes mellitus, que conduce a la producción elevada de cuerpos cetónicos por el hígado, cetosis. Los cuerpos cetónicos son ácidos y cuando se producen en exceso durante periodos prolongados, como en el de la diabetes, dan por resultado cetoacidosis, que por último es mortal. La gluconeogénesis depende de la oxidación de ácidos grasos. Cualquier deterioro de dicha oxidación da pie a hipoglucemia. Esto ocurre en diversos estados de deficiencia de carnitina o deficiencias de enzimas esenciales en la oxidación de ácidos grasos, por ejemplo, carnitina palmitoiltransferasa o inhibición de la oxidación de ácidos grasos por veneno, por ejemplo, hipoglicina. La oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias conduce a la generación de grandes cantidades de ATP mediante un proceso llamado beta-oxidación, que divide unidades de acetil-CoA de modo secuencial a partir de cadenas de ácido graso. La acetil-CoA se oxida en el ciclo del ácido cítrico, lo que genera más ATP. Los cuerpos cetónicos, acetoacetato, 3-hidroxibutirato y acetona, se forman en las mitocondrias hepáticas, cuando hay un índice alto de oxidación de ácidos grasos. La vía de la cetogénesis incluye síntesis
y desintegración de 3-hidroxi-3-metilglutaryl-CoA por medio de dos enzimas clave, la HMG-CoA sintetasa y la HMG-CoA liasa. Los cuerpos cetónicos son combustibles importantes en tejidos extrahepáticos. La cetogénesis está regulada en tres pasos cruciales: el control de la movilización del FFA desde el tejido adiposo, la actividad de la carnitina palmitoiltransferasa 1 en el hígado y la participación de acetil-CoA entre la vía de la cetogénesis y el ciclo del ácido cítrico. Las enfermedades relacionadas con deterioro de la oxidación de ácidos grasos llevan a hipoglucemia, infiltración grasa de órganos e hipocetonemia. La cetosis es leve en la inanición, pero grave en la diabetes mellitus y en la cetosis de rumiantes.